A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Verde 2.0. El día de hoy queremos hablar sobre un tema que involucra a todos, que debemos aprender además al respecto, que tiene que ver con el mercado de valores. Para ello tenemos como invitado a Ulises Alvear, quien es el presidente ejecutivo de Metro Valores. Ulises, ¿cómo hacer que la ciudadanía entienda lo que significa el mercado de valores, la famosa bolsa presente también en el mercado ecuatoriano? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. El mercado de valores es algo muy importante en todo el mundo, como parte del mercado financiero. En el Ecuador específicamente, las bolsas de valores están cercanas a cumplir 50 años o están cumpliendo 50 años en estos días de operación. Hay mercados más antiguos, pero finalmente 50 años para nuestro mercado es bastante importante. Lo que hace el mercado, la bolsa o el mercado de ahorro de valores básicamente es canalizar el ahorro de la gente que tiene recursos en exceso a gente que demanda, sin la intermediación del sistema financiero. Esa es la idea, ¿no? Y es la gente que tiene ahorros y que decide invertir en una u otra empresa. ¿Qué empresas son las que están dentro de la Bolsa de Valores de Ecuador? ¿Cuáles empresas transan sus acciones en la bolsa? Sí, desde el punto de vista de personas naturales, digamos que son las que acceden principalmente a las inversiones en acciones. La más importante es Corporación Favorita, que es el Supermaxi, el Megamaxi, Juguetón, la Corporación Favorita es la empresa más grande. Luego están algunas instituciones financieras, el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Produbanco, luego están Holcim como la empresa de cementos, la Cervecería Nacional y algunas otras y no importa de menor escala. Hablando de Holcim, por ejemplo, que es una empresa a nivel global, está presente en la cementera en diferentes partes del mundo, tiene acciones propias que se transan en Ecuador. Sí, es interesante. Por ejemplo, igual que Holcim, Continental, la llantera de Cuenca. La cervecería también. La cervecería Continental es una fábrica que opera en Cuenca, que genera llantas con tecnología alemana. Digamos que el 60-70% es de propiedad de Continental AG de Alemania. Pero el resto del accionariado es local. En otras empresas como Holcim, como cervecería, el accionariado internacional a veces es más alto, 80%, 90%, pero como es una empresa local registrada en el Ecuador, se puede ser accionista de estas empresas locales. Lo interesante, la verdad, en estas empresas internacionales es que finalmente tienen riesgo internacional, es un riesgo bajo, pero la rentabilidad que generan suele ser más alta que si uno invertiría en Holcim en Suiza o en Continental en Alemania. Es más ventajoso para el inversionista hacerlo a nivel local que a nivel internacional, sí, dado las tasas de interés o el nivel de retorno de cada acción. Sí, la situación de la economía ecuatoriana que genera, por temas financieros, distintos temas, genera retornos más altos que los que generan otros mercados, donde los mercados europeos, americanos generan 1 o 2% como cosa importante. Ulises hablaba de una presencia de la bolsa en Ecuador, del mercado bursátil, por ya alrededor de 50 años. Sí, correcto. ¿Por qué lo vemos siempre como algo lejano? Y uno mira las películas o mira todos los días en noticias lo que es Nasdaq, Bolsa de Nueva York, Bolsa de Tokio, Bolsa de Londres, y aquí no existe ese interés o no están tan bien posesionados lo que es las transacciones de bolsa en el país. Sí, la verdad, los principales promotores normalmente de los mercados de valores son los fondos de pensiones, es decir, si pensamos los fondos de jubilación. En Chile, las AFPs, en Estados Unidos los fondos de pensiones de distintos tipos, en Canadá que vinieron a visitarnos por temas de minería, los fondos de los profesores de distintas ramas. Esos son los recursos, los inversionistas institucionales, normalmente los que principalmente acuden a la bolsa e invierten en las acciones. Es un tema que en el Ecuador
eso está centralizado en el BIES. Entonces el rango de inversionistas institucionales en el Ecuador es más limitado. Por otra parte también está el otro lado, el lado de los emisores. Las empresas suelen ser familiares y muchos empresarios prefieren tener la propiedad de la compañía y no compartirla con terceros. En otros mercados la cultura, especialmente americana, es de compartir un negocio. En Inglaterra hace cientos de años. La rentabilidad del negocio cuando abren el accionariado a otros sectores. A otros sectores. Aquí lo que buscan los empresarios es principalmente buscar deuda, tener financiamiento vía deuda y no vía acciones. Hablamos usted representa una empresa que es Metrovalores, Correcto. que está justo cumpliendo 25 años. ¿Cuáles han sido los principales hitos de la empresa que usted lidera actualmente y cómo es su nivel de conocimiento en el mercado? Además, Sí. ¿por qué razón hay bolsa en Quito, bolsa en Guayaquil? A veces no entendemos hacer un país del tamaño como el nuestro. Sí, tal vez por el mismo tema de la situación geográfica, del tamaño, la importancia de las dos ciudades. De todas formas, hay dos bolsas de valores. El tema cultural, cada bolsa tiene su arraigo en su localidad, pero pese a haber dos instituciones, bolsas de valores, las dos están técnicamente integradas, existe un solo mercado, entonces da exactamente igual si uno negocia acciones de cervecería o de Holcim en Quito o de Corporación Favorita en Guayaquil. Exactamente lo mismo. Finalmente las casas de valores acuden a un solo mercado, a un solo sistema de precios, a un solo sistema de compensación y eso funciona bastante bien. Hay dos casas, dos bolsas, pero varias casas de valores. ¿Cuál es la diferencia entre casa de valor y bolsa? Usted representa una casa de valor. Sí, nosotros, como usted me preguntaba, cumplimos 25 años en el mercado. En 1993 y 94 hubo una nueva ley de mercado de valores que hizo un cambio de los agentes que acudían a las bolsas de valores a hacer sus transacciones a que se conviertan en compañías que se denominan casas de valores y que registren un capital autorizado superior. Antes eran personas naturales, digamos, ¿no?, que actuaban como agentes en los primeros corredores, por decir así, de la los bolsa. primeros 25 años de la bolsa. Desde el 94 y 95 ya esto se constituyó como unas casas de valores. Entonces las casas de valores son las instituciones que atienden a los clientes, que reciben las órdenes de los clientes y que ejecutan las transacciones en la bolsa, que es el mercado. Entonces uno acude al mercado, se encuentra con los otros operadores de valores, con las otras casas de valores y ahí cierra las transacciones. Antes físicamente en el corro, como le decían, en la rueda de la bolsa, ahora todo es absolutamente electrónico. Y se trabaja en las casas de valores. Usted, hablábamos de Metrovalores. ¿Cuáles han sido los principales hitos para su empresa? ¿Cuál ha sido la forma de crecer? ¿Cuál es el posicionamiento actual del mercado? En fin. Lo que es interesante de nosotros tenemos dos compañías, Metrovalores, que cumple 25 años, y Fido Ecuador, que cumple 20. Somos de los pocos grupos que quedan o que se han establecido que tenemos todo el servicio de mercado de valores en un solo lugar, sí, exactamente, como un one-stop shop, como dicen. Entonces tenemos corretaje de valores, tenemos administración de portafolios, estructuraciones de títulos en la bolsa a través de Metrovalores y tenemos administración de fideicomisos, manejo de titularizaciones y a través de Fido Ecuador. Y este año queremos regresar al mercado de fondos de inversión, que nos parece que es algo muy importante, que hemos estado ausentes un par de años. ¿Qué significa fondos de inversión? Fondos de inversión es un vehículo de inversión para personas naturales y empresas que es muy atractivo. Es una alternativa a las inversiones en los bancos, como un depósito a plazo que uno pone a 90 días, digamos. En el fondo de inversión, la ventaja es que uno entra a un pool, a una canasta con muchos inversionistas. Se le encarga a la administradora de fondos que realice inversiones a nombre de las personas en base a una política de inversión que está predefinida. Entonces, uno puede ser más conservador, que invierte, como le decía, máximo 90 días, y a los 90 días ya puede rescatar ese dinero y recibe una rentabilidad que se calcula diariamente. Entonces, es algo seguro, es un poco más flexible. En los bancos uno tiene el riesgo del banco donde está invirtiendo y su vencimiento es al día 90, digamos. En los fondos, como se juntan cientos de personas, uno diversifica el riesgo. Adentro hay no solo un banco, sino hay posiblemente 10 bancos, 10 empresas de emisoras, hay bonos del Estado, una variedad de instrumentos, hay distintos plazos y uno, una vez que ha cumplido el plazo mínimo de permanencia, puede retirar su dinero a los
24, 48 horas según es decir, hay un tiempo mínimo, no uno máximo. Es decir, si exactamente. uno planifica 90 días, 3 meses puede retirar al día número 30, 31 sin ningún problema. Exactamente. Y no pierde su nivel de retorno de lo que ganó en el fondo. Así es, lo que nos ocurre, por ejemplo, que es parte de nuestro trabajo en la Casa de Valores. Hay personas que han invertido a 180 días en un depósito a plazo en un banco y luego deciden comprarse un bien raíz, tienen una necesidad de salud a la mitad del camino, al día 90, entonces van a una casa de valores, van con nosotros y nosotros conseguimos un inversionista y vendemos el título en la bolsa. Pero muchas veces tienen un pequeño castigo. En cambio, en el fondo de inversión, una vez transcurrido el plazo mínimo de permanencia, pueden rescatar cuando necesiten con un pequeño tiempo de aviso usualmente. Hablábamos de 25 años. Usted decía, desde que arrancó la ley de mercado de valores 93-94, las casas de valores en Ecuador están cumpliendo 25 años. Correcto. ¿Cuáles han sido los años más difíciles y los mejores años para el mercado? Que todos hablamos del 2019, por ejemplo, sí, con la crisis que hubo política. Sí. ¿Qué tal año fue? ¿Qué otros años han tenido ustedes complicados o positivos en el trabajo de la casa de valores? Bueno, como para todo el mundo, el 99, 2000 fueron años de mucha incertidumbre. Ahí, por ejemplo, dolarización, hubo toda la crisis financiera. Exactamente. Teníamos clientes que tenían sus inversiones en sucres y venían a negociarlos, y cuando los cambiaban a dólares había un tema ahí de la pérdida de valor. Pero bueno, del lado positivo, los últimos años el mercado de valores ha ido creciendo. Se negociaban 7.000 millones de dólares hace el 2017, 8.000 en el 2018 y llegaron a negociarse 11.000 millones de dólares en el 2019, siendo el año de mayor volumen en el mercado. Hemos pasado el 10% del PIB, que al menos es una referencia. Otros mercados de valores negocian 100% del PIB, pero bueno, al menos hemos llegado alrededor de 11% del Producto Interno Bruto en el volumen negociado de la bolsa, lo cual es interesante. De estos 11.000 millones, o 11%, 95% son instrumentos de renta fija y solo 5% son acciones. Yo no sé nada de eso. Sí. ¿Qué significa instrumento de renta fija y cómo diferenciarlo de los instrumentos de acciones? Sí, iniciábamos la conversación, la gente tiene en mente sobre todo bolsa de valores, acciones y Wall Street. Pero en nuestro mercado esa parte es relativamente pequeña. También, como decíamos, por falta de inversionistas a largo plazo. La mayor parte de negociaciones son de títulos, certificados de tesorería del Estado, del Ministerio de Finanzas, bonos del Estado. Algo importante en el 2019, por ejemplo, fue que el gobierno pagó su jubilación a cientos de maestros a través de bonos del Estado. Estos bonos fueron comprados por el BIES. Entonces dinamizó el mercado entre personas naturales. Fue interesante porque personas de muchas provincias conocieron cómo funciona la operación en la bolsa y tuvieron la alternativa de una vez de vender su bono, de tomar alternativas de inversión en la bolsa o hacer cualquier otra cosa. Entonces hay certificados de tesorería, bonos del Estado, depósitos a plazo, certificados de depósito incluso en instituciones públicas como la CFN, y instrumentos privados como la emisión de obligaciones, titularizaciones, que son títulos que se negocian típicamente en la bolsa. ¿Cómo entender el mercado? ¿A qué me refiero? Si yo soy una profesora jubilada y me dieron un bono, sí, no hablemos de lo último que negociaron a través del BIES, sino los anteriores que les daban bonos del Estado, pagaderos en X número de años. Sí. ¿Cómo yo como profesora identifico qué posibilidades tengo en el mercado de valores y cómo identifico cuál casa de valores me puede ayudar a negociar de la mejor manera? Sí. ¿Dónde encuentro información? ¿Quién o cómo encuentro una guía para ingresar en este mercado? Es un buen punto. En general, las bolsas de valores tenían en su página web ciertos informativos respecto a esto. Pero cuando comenzó. Profesora jubilada, pensemos de uno de los páramos del Ecuador. Sí. ¿Cómo es que mi papelito sirve para la bolsa? O sea, ¿cómo logro empatar el papelito que me dieron con el mercado de valores? Bueno, las casas de valores hemos hecho en general, digo, como gremio, un gran trabajo de recorrer el país visitando provincias y ciudades, haciendo capacitación, charlas a los profesores, explicándoles de qué se trata el bono que recibieron, cuáles son sus alternativas. Un tema básico, por ejemplo, los títulos son desmaterializados, ya no le entrega un título físico, entonces la gente tiene que entender eso y que está segura teniendo un título físico que está registrado en una cuenta en el Banco Central
y no reciben un cartoncito que vale que si se les pierde... A ver, el título desmaterializado tiene que ver con el mundo digital, o sea, es un número y una cuenta en el Banco Central. Ese es mi título. Y ellos pueden ir en cualquier momento al Banco Central a pedir su certificado de custodia. Al ser desmaterializado se puede negociar en múltiplo de cualquier valor. Es decir, había gente que venía y decía, quiero vender mi bono. ¿Por qué? Porque necesito $3,000 para un tema de salud. Más o menos recibían $50,000. Decíamos, no, si usted necesita $3,000, venda $3,000 y quédese con la diferencia. Si no necesita vender, ¿para qué va a incurrir en una pérdida? Siga ganando intereses, que le pagaban unos intereses alrededor del 6%, siga ganando sus intereses sobre el saldo. Ahora, hay gente que dice, no, yo quiero asegurarme que este título es dinero de verdad. Vale tener en la mano el dinero que el documento desmaterializado, además en el banco. Veían los fondos a través del sistema de compensación de la bolsa, se acreditan en la cuenta del profesor que vendió el título por motivos de seguridad y de lavado, de prevención de lavado. No se acredita en una cuenta de un tercero, es bien importante. Veían los dineros en la cuenta y luego decían, ok, ahora sí, dígame qué alternativas tengo. ¿Qué hago con el dinero? Pero preferían tener el dinero sí. al título que les entregaba el gobierno. Así es. En muchos casos es tal vez un tema de confianza, un tema de seguridad, que querían, tal vez como no se entendía bien el tema de que es un registro electrónico y decían, así como me mandaron un certificado hoy que habrá hoy tengo 50,000 de saldo, mañana se pueden arrepentir y ya no esté, entonces la gente prefería negociar. Ahí entra el tema confianza en todo el sistema. Así es. Pero ustedes han logrado ayudar a profesores y a una serie, también en compras de renuncia y en otros elementos por parte del mundo público, se han entregado títulos del Tesoro. Sí. De todas formas, ese ha sido un buen mecanismo porque, como sabemos, el Estado está corto de liquidez. Este es un buen mecanismo para que pague jubilaciones que adeudaba, de regularizar unas cuentas que estaban pendientes, y que si la gente decide toma la decisión de vender ese título y convertirlo en liquidez, en recursos líquidos, puede hacerlo y puede ver otras alternativas de inversión. En algunos casos, obviamente, mejoras en su casa, temas de salud, pero normalmente sobraban recursos que luego tenían que ver qué hacían. Hablando de la empresa que usted lidera, Metrovalores, ¿cuál ha sido el nivel de crecimiento? ¿Es generado solo ecuatoriano? ¿Cómo funciona como tal Metrovalores? Sí, nosotros hemos crecido bastante en los últimos años. El 2019 terminamos quintos en el ranking a nivel nacional. Negociamos algo más de $500 millones. ¿Cuántas casas de valores hay en el país? Hay 33 casas de valores y creo que en este año ya han registrado 2 más. O sea, es un número relativamente grande. Nosotros estamos permanentemente en el top 10, digamos, en volumen negociado e ingresos generados. Atendemos a clientes institucionales, administradoras de fondos, a instituciones financieras, aseguradoras, pero también a personas naturales como profesores, a personas que reciben su devolución de un pago excesivo de impuestos en el SRI y quieren negociar sus notas de crédito, personas naturales como las que vienen a negociar certificados de depósito porque tienen alguna necesidad. Entonces tenemos una clientela variada y somos un grupo independiente, somos profesionales, no representamos a alguien del exterior. Todos son ecuatorianos. Sí, profesionales de negocios de mercado de valores, tenemos un abogado, un ingeniero comercial especializado en temas administrativos. Yo lastimosamente estudié economía, pero bueno, no me juzgaron por eso. Economía? No. Y entonces nos especializamos en mercado de valores, manejamos los 2 negocios de casa de valores y fideicomisos, así que tratamos de dar un buen servicio. Siempre escuchamos en las noticias el Nasdaq, la famosa mercado de valores de comercio electrónico, de nuevas aplicaciones, de todo el mundo de la tecnología. ¿Está presente en Ecuador también eso? ¿Hay empresas tecnológicas que están, o aplicaciones, o todo lo que tiene que ver con el mundo del siglo XXI, en donde ayer escuchábamos en cuánto se transó entre WhatsApp y Facebook, por ejemplo? Son cosas impresionantes en montos y en impacto en la economía. Sí, de momento con ese tipo de impacto, de momento todavía no. Digamos, hay el mercado típico de la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos, que es el mercado formal de las empresas más grandes, como Boeing y las empresas industriales, es el índice que manejan ahí. Y luego las empresas tecnológicas más modernas con un nivel de registro un poco más sencillo es el Nasdaq. En teoría ese era un mercado como de acceso, pero ahora están las empresas tecnológicas mucho más grandes que las mismas industriales, entonces se cambió un poco el perfil de eso.
O vemos como cosas tan pequeñas o tan importantes, no sé cómo decir que Facebook lanza el Date Facebook, pero en la Unión Europea, vísperas del 14 de febrero, deciden eliminar la posibilidad de las citas. Sí. Pero en el resto del mundo funciona, afecta, no afecta a lo que significa la transacción de bolsa de Facebook en este caso. Sí, entonces, bueno, ese es un mercado muy importante. En el Ecuador, digamos, los emprendimientos y los desarrollos tecnológicos todavía son relativamente pequeños. No he conocido de acceso al mercado bursátil de muchos de esos. Nuestro mercado en ciertas cosas funciona bien, está todo desmaterializado, el sistema de transacción es electrónico, pero del lado de facilidad de acceso de las personas a las inversiones y de las empresas de financiamiento, todavía hay muchas restricciones y mucha papelería que hay que hacer, que hay que modernizar. Entonces todavía no han llegado a ese nivel. Lo importante es seguir avanzando. Queremos agradecer a Ulises Alvear. Recordamos que eres el presidente ejecutivo de Metrovalores. Con él hemos hablado de el mercado de valores en Ecuador, algo que debemos aprender, debemos tratar de comprender en el país, todos nosotros, porque son herramientas, nuevas formas para garantizar ahorros, garantizar retorno, poder invertir en empresas. Los nombres que él nos dio son de todas importantes. Confiar nuestros recursos, nuestros fondos de jubilación en un momento dado, o la jubilación que vendemos o que recibimos un bono, pueden ser transadas en los mercados de valores. Hay que aprender sobre esto, son temas que realmente no están en el día a día nuestro, pero en otros países sí, así es que queremos agradecer a Ulises Alvear, felicitar también a la empresa que está cumpliendo 25 años y que está también preocupada en educar. La educación financiera para el mercado de valores en el Ecuador debe ser un eje en todos los sectores. Gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Verde 2.0, les esperamos en 7 días más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó